Hola, mi nombre es Jason Peguero y quiero darles la bienvenida al curso de C#. Vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a ver lo que son las funciones, las cuales son un bloque de código que tienen una firma que nos permiten reutilizar código en diferentes partes del programa. Una función está compuesta por múltiples componentes que son un nombre, el cual es único para la clase donde fue declarado. Más adelante veremos que es posible tener múltiples declaraciones de funciones con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. El tipo de retorno, que es usado para indicar el tipo de dato que retorna la función, el cuerpo de la función, el cual contiene las instrucciones a ejecutar por dicha función, el modificador de acceso, el cual es usado para indicar el nivel de acceso que tiene la función dentro de la aplicación, y los parámetros, los cuales son una lista de argumentos que le pasamos a la función durante su llamada, y de esta forma poder cambiar el comportamiento de la función sin modificar el cuerpo de la misma. Vamos a ver ahora lo que es la sintaxis para declarar una función. Obviamente esto es una función pero estática, pero vamos a declarar otra para mostrarle cómo es la sintaxis. Básicamente lo que debemos colocar acá es el modificador de acceso, que en este caso es public. El tipo de retorno, por ejemplo, puede ser que esta función retorne un string, function name, el cual es el nombre de la función, y entre paréntesis el listado de los parámetros que soporta esta función, que en este caso pueden ser múltiples. En este caso yo solo coloqué que soporta un parámetro, el primer parámetro que sería un entero, y le damos un nombre, y el segundo parámetro que sería de tipo string, y le damos un nombre también para poder acceder a estos valores dentro de la función o en el cuerpo de esta. Abrimos y cerramos llave, que este será el cuerpo de la función. Aquí es donde vamos a colocar básicamente todo lo que hará nuestra función o el código que podremos reutilizar solamente llamándola a esta, y con la palabra clave return podemos indicar, en caso de que la función retorne un valor, retornar dicho valor que sea obviamente del mismo tipo de dato que indiquemos acá como tipo de retorno. Cabe destacar que el modificador de acceso, los parámetros y las instrucciones de retorno son opcionales, ya que como acceso, si no colocamos uno, tendría uno por defecto, el cual es private, lo que quiere decir que este modificador de acceso es opcional, ya que podemos declarar una función sin este, pero dentro de la clase esta función sería de tipo private o privada. Los parámetros también son opcionales, ya que podemos declarar una función que no necesite parámetros para ejecutarse, y la instrucción de retorno también es opcional, ya que no necesariamente tenemos que devolver un valor en una función, en la cual como tipo de retorno deberíamos colocar acá lo que es void o vacío. De esta forma la instrucción return sería opcional, no sería necesario, ya que con void como tipo de retorno le estamos indicando a la función que no retorna ningún valor, esta solamente se ejecuta. Vamos a ver unos ejemplos, los cuales consisten en declarar múltiples funciones combinando sus componentes opcionales. Ahora vamos a declarar una función que nos imprima un texto en consola, por ejemplo que sea public void, que no devuelve ningún valor. El nombre de la función sería show, abrimos y cerramos paréntesis, siempre hay que colocar los paréntesis aunque no se coloquen parámetros, y abrimos y cerramos llave para colocar lo que es el cuerpo de la función o las instrucciones que ésta va a ejecutar. En este caso lo único que vamos a colocar acá es un console.writeLine, que básicamente lo que hará será imprimirnos un texto en consola cuando llamemos a esta función. Como vemos acá, como le había mencionado, tanto el modificador de acceso como los parámetros y la instrucción return son opcionales, y el tipo de dato de retorno. Ahora, para llamar a la función, lo que debemos hacer es crear un objeto de la clase program, ya que esto es una función que pertenece a esta clase, y para ello lo hacemos creando acá un objeto que sea de tipo program, del mismo tipo de la clase. Le damos un nombre a la variable, en este caso p, y la hacemos igual a new program. Abrimos y cerramos paréntesis, que sería el constructor. Ya estos temas los trataremos cuando lleguemos a la programación orientada a objetos, pero básicamente sería de esta forma, indicando el tipo de dato como habíamos visto anteriormente. En este caso es una clase, el tipo de dato. Le damos un nombre y con la palabra new creamos un objeto de esta clase y llamamos a su constructor por defecto, que básicamente es una función que se ejecuta cada vez que creamos un objeto de una clase. Entonces, ya teniendo el objeto en la variable p, lo que hacemos es llamar a su método show, fíjense acá como nos aparece, y abrimos y cerramos paréntesis para llamar a dicha función. Si ejecutamos esto, ejecutamos .NET Run, vemos acá el mensaje que ejecuta esta función de acá arriba. Algo bastante útil es utilizar la palabra clave var, la cual nos permite crear la variable del tipo de dato igual al valor que le estamos asignando. Básicamente, si le estamos asignando a esta variable
variable un tipo de dato de objeto de la clase program, no es necesario indicar acá que es de tipo programs. Si utilizamos la palabra clave var, automáticamente esta variable será del tipo de dato que le estamos asignando. En este caso, si ponemos el mouse encima, vemos que la variable es de tipo program, como vemos acá. Podemos, por ejemplo, crear una variable que se llame a con la palabra clave var y la hacemos igual a un string, y vemos acá que la variable es de tipo string. Si le asignamos un entero, por ejemplo, vemos que la variable ahora es de tipo entero. Esto solamente es para la declaración de la variable, lo que quiere decir que más adelante no podemos asignarle un tipo de dato o un valor con el tipo de dato que no sea con el que la iniciamos acá. Quiere decir que si yo quiero asignarle ahora a la variable a un string, como vemos acá, me da un error que no puede convertir implícitamente un string a un entero, porque aquí arriba ya fue declarada como entera esa variable. Eso es un dato que le quería mostrar, ya que estaré declarando variables de esta forma utilizando var. Vamos a declarar otra función ahora, otro ejemplo, pero en esta ocasión que la función reciba un parámetro, por ejemplo public void, que sea greeting, y le damos como parámetro un string, el cual recibimos mediante esta variable que se llama name, variable o parámetro. Entonces esta función lo único que hará en este caso es mostrar un mensaje en consola, que básicamente es un hola. Esto ya lo habíamos visto, esta concatenación en el video anterior, que básicamente lo que hace es decir hola, coma, espacio y el parámetro que le pasemos a la función, que en este caso es de tipo string, y por eso podemos concatenarlo acá. Si en vez de show ahora llamamos a la función greeting, fíjense como ya el editor detecta que esta clase tiene una función llamada greeting, pero en este caso nos da un error, ya que nos dice acá que no se ha dado ningún argumento que corresponda al parámetro formal requerido, en este caso name, de program.greeting, y que recibe un string. En este caso vamos a ponerle un nombre que sea JSON, guardamos, y si ejecutamos nuevamente, acá vemos el hola JSON. Y como les había comentado, en pocas palabras, darle más utilidad a una función cambiando simplemente sus valores y no el cuerpo de la misma. Si quisiéramos ahora que nos salude a Pedro, por ejemplo, ponemos acá Pedro, volvemos a ejecutar y ahora nos dice hola Pedro. Vamos ahora a declarar una función, en este caso con parámetros y con tipo de retorno. Para ello hacemos public, el modificador de acceso, en este caso pública, y el tipo de retorno, el tipo de dato que va a retornar la función, en este caso puede ser un string, pero aquí pueden colocar lo que es un entero o una clase como tal, que sería un objeto, en este caso la clase program, como vemos acá. Pero en este caso, para el ejemplo, me interesa que sea un string y la llamamos getGreeting, y como parámetro vamos a recibir un parámetro igual, que sea el nombre, y abrimos y cerramos llave para colocar el cuerpo de la función. En este caso la función la he llamado get, ya que cuando una función normalmente devuelve un valor o retorna un valor, es común colocarle como prefijo get y luego lo que devuelve, que básicamente sería obtener el saludo. Como vemos acá, aquí la función nos está dando un error, ya que nos dice que no todas las rutas del acceso de código devuelven un valor. Esto quiere decir que, como le indicamos acá, que la función devuelve un valor, en ningún lado dentro de ella tenemos la instrucción return. Para ello lo que podemos hacer es crear una variable que se llame greeting y la hacemos igual al mensaje, que en este caso puede ser un string, como habíamos visto, con este símbolo para poder concatenar de esta forma variables en un string. Entonces le decimos que es hola, coma, un espacio y el nombre que le pasemos por parámetro, y agregamos un texto adicional que sea como estás. Entonces, ya teniendo este valor en esta variable que es de tipo string, como vemos acá, lo que podemos hacer es con la palabra reservada return, retornar ese valor de la variable. Y aquí, como ven, ya ha desaparecido el error. Si ahora llamamos, en vez de greeting, llamamos a getGreeting y le pasamos como nombre Pedro, guardamos, y si ejecutamos, como vemos acá, no nos devuelve ningún valor, ya que acá no estamos imprimiendo en ningún lugar un valor por consola. Lo que estamos haciendo es básicamente retornando el valor, lo que significa que ahora lo que retorna esta función podemos asignárselo a una variable que sea, por ejemplo, que se llame g, y la hacemos igual al valor que retorna la función, que en este caso es un string. Por ende, como vemos acá, la variable que declaramos con var es de tipo string. Ahora, teniendo el valor que sería este string en esta variable, lo que podemos hacer es imprimirla por consola, y ahora sí la aplicación deberá mostrarnos el saludo. Si ejecutamos nuevamente, aquí vemos a hola Pedro, ¿cómo estás? Si acá cambiamos el nombre a JSON, guardamos y ejecutamos nuevamente, vemos ahora hola JSON, ¿cómo estás? Y de esta forma podemos crear
utilizar funciones que simplemente retornen un valor y ese valor pues reutilizarlo ya fuera de la función, como vemos acá. Algo que podemos hacer es evitar la creación de esta variable, ya que no le damos ningún otro uso, simplemente la retornamos luego de asignarle un valor. Para ello, o lo que podemos hacer es eliminar esta variable y simplemente retornar el string como tal. Como vemos acá, lo único que hacemos es retornar el string como tal y de esta forma nos evitamos crear una variable que solamente tendrá un solo uso, que será retornar dicho string. Si ejecutamos la aplicación nuevamente, vemos que todo funciona igual. Es una forma de optimizar nuestro código, siempre tratando de que el código sea lo más óptimo posible. Ahora vamos a ver lo que son las llamadas por valor de las funciones. En C# los parámetros de tipo valor son pasados como una copia del valor original a la función, rara vez como referencia. Esto quiere decir que normalmente en los tipos de datos de valor, al pasarle un parámetro a una función, este valor no se modifica. Aun si lo hacemos dentro de la función, el valor o la variable fuera de la función no se modificará. Vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a limpiar un poco esto para no tener tanto código ya en la clase. Y lo primero que vamos a hacer es declarar una función, en este caso que no devuelva nada, que se llame show, y le pasamos como parámetro un entero y lo guardamos como value para utilizarlo dentro del cuerpo de la función. Y vamos a modificar el valor de value. En este caso vamos a hacer que value sea igual a value por value, o sea que básicamente el mismo valor se multiplique, y ese valor vamos a imprimirlo por consola. En este caso valor dentro de la función es el valor que tenga. Esto obviamente podemos abreviarlo con este operador y así tenerlo de una manera más simple. Entonces si ejecutamos ahora esta función pasándole por ejemplo un 5 y ejecutamos, vemos acá que el valor es 25, ya que el mismo valor se multiplica por sí mismo acá. Pero si en vez de eso declaramos una variable que sea de tipo entero, que sea un 5, e imprimimos el valor de esta antes de pasárselo como parámetro a la función, en este caso podemos pasarle el valor de la variable que es i. Entonces imprimimos el valor acá, que sea valor antes de llamar a la función, que sea i. Eso quiere decir que va a imprimir 5, aquí lo va a multiplicar y luego de llamar a la función vamos a ver qué valor tiene la variable i. Recapitulando, declaramos una variable que se llama i con un valor de 5, imprimimos el valor de esta, llamamos a la función, la cual modifica el valor del parámetro, y luego de la llamada de la función, la cual modifica el valor, vamos a imprimir el valor de la variable i para confirmar que en este caso no fue modificado dicho valor. Guardamos y ejecutamos y vemos acá que antes de llamar a la función es 5, dentro de la función es 25 porque lo modificamos acá, y el valor después de la llamada de la función sigue siendo 5, ya que este valor no fue afectado fuera de la función. También podemos declarar otra función la cual reciba como parámetro un string que se llame value igual, y acá lo que vamos a hacer es a concatenar el valor por sí mismo. Básicamente ponemos value más igual value e imprimimos el valor, que en este caso es un string. Como ven, en este caso es permitido declarar múltiples funciones, ya que en este caso una función recibe un entero y la otra recibe un string, por lo que el compilador fácilmente puede identificar qué función estamos llamando. Pero si la función tuviese como parámetro un entero, ven acá como nos da un error, ya que entiende que esta función ya fue definida más arriba. Pero si el tipo de datos de los parámetros es diferente, perfectamente podemos declarar otras funciones con el mismo nombre. Pero ya dependiendo del parámetro o el tipo de datos que le pasemos a la función, C# sabrá qué función va a ejecutar. En pocas palabras, si llamamos a la función y le pasamos un entero, pues llamará a esta. Si le pasamos un string, pues llamará a esta. Entonces si declaramos acá otra variable que sea var s y le ponemos un nombre JSON, y aquí vamos a imprimir el valor de s en vez de i, y a esta función en vez de un entero, como ven acá tenemos una sobrecarga que sería el otro método que recibe un string. Si guardamos y ejecutamos, ven acá que nos dice que el valor es JSON, dentro de la función es JSON porque lo concatenamos acá, y fuera de la función sigue siendo JSON el valor de la variable s. Este mensaje lo pueden obviar, ya que simplemente nos dice que la variable i fue declarada y asignada, pero nunca utilizamos su valor. Ese es el mismo mensaje que nos aparece acá. Ahora vamos a ver lo que es una llamada por referencia, donde C# nos provee la palabra clave ref para pasar parámetros por referencia, lo que significa que en este caso el valor pasará una referencia en vez de una copia del valor original. En pocas palabras, la variable original sí será modificada fuera de la función si se modifica dentro de la misma. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a utilizar los mismos ejemplos que teníamos. Lo único que debemos hacer para utilizar un valor por referencia es simplemente agregar la palabra clave en la declaración de la función, y el parámetro que se va a pasar por referencia agregar la palabra clave ref, como vemos
acá. Si hacemos esto igual acá en esta función para que el valor sea por referencia, lo primero que vemos es que nos da un error, ya que para llamar a la función a ese parámetro también debemos colocarle lo que es la palabra clave ref. Y de esta forma, si guardamos y ejecutamos, vemos acá que antes de llamar a la función, la variable s es JSON. Dentro de la función es JSON, ya que concatenamos. Pero ya fuera de la función, luego de llamarla, vemos que la variable s ahora tiene el valor JSON, como vemos acá. Esto quiere decir que cuando utilizamos la palabra clave ref, el valor pasa como referencia, lo cual podemos modificar dentro de la función. Ahora vamos a ver lo que son parámetros de tipo out o salida. C# nos provee también la palabra clave out para pasar parámetros de tipo salida a una función, excepto que no necesita inicializar la variable antes de pasarla como parámetro. Esto es útil cuando queremos que una función retorne múltiples valores. Esto quiere decir que podemos indicar múltiples parámetros de salida con out e ir asignando un valor a cada uno para poder utilizarlo luego de la llamada de la función. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a utilizar la función show que hemos tratado en los anteriores ejemplos, y vamos en este caso a indicarle que recibe dos parámetros de salida, en este caso int value, y de salida un string llamado name. Entonces en el cuerpo de la función lo que vamos a hacer es declarar una variable, por ejemplo, que se llame 5, la hacemos igual a 5 y este valor se lo podemos asignar a value, que es nuestro parámetro de salida. Lo hacemos igual en este caso a 5, que es la variable que tenemos acá. Entonces, si vemos acá un error que nos está mostrando, lo que nos está indicando es que es necesario asignar el parámetro name antes de que el control abandone el método actual. ¿Qué quiere decir? Que como solamente le asignamos valor a value, todavía la función está esperando que le asignemos un valor a el parámetro de salida name. Quiere decir esto, si por ejemplo elimino esta parte, acá nos deberá indicar dos errores, uno para el value y otro para name. Pero como acá le asignamos un valor ya al parámetro value, pues solamente se queda el parámetro name pendiente de asignarle un valor. Entonces luego de asignarle esto, podemos modificar el valor de value más abajo e imprimir dicho valor acá con el console.writeLine. Ya luego de esto vamos ahora a asignarle un valor al parámetro name, que sea por ejemplo JSON, y acá vamos ahora con el objeto de program, vamos a llamar a dicha función, que en este caso recibe dos parámetros de salida, pero antes de esto, como es un parámetro de salida, debemos asignárselo a variables que declaremos fuera de la función. En este caso una variable entera que se llame v y otra que sea de tipo string que se llame n. Entonces a esta función ya sí podemos pasarle lo que es v y n, pero también debemos indicar la palabra clave out para indicarle que son parámetros de salida. Lo que quiere decir es que dentro de este método o esta función le vamos a asignar los valores a estas variables que solamente están declaradas acá afuera. Si mostramos el valor acá de estas variables, en este caso de la variable v y la variable n, si ejecutamos .NET Run, vemos acá que la función, como vemos acá dentro, es 25, ya que le asignamos el valor de 5 y lo multiplicamos por sí mismo. Y como vemos aquí, este mensaje que corresponde a esta instrucción ya fuera de la función show, que nos dice que v vale 25 y n, que es el parámetro name o esta variable, vale JSON. Entonces básicamente, como ven, como es un parámetro de salida, dentro de la función podemos ir asignándole valores a dichos parámetros para luego de llamar a la función utilizarlo fuera de esta. También podemos hacer algo aquí adicional, que sería, en vez de asignarle un valor estático, podemos asignarle un valor a la variable name que sea introducido por el usuario o un valor que introduzcamos por consola. En este caso coloco acá nombre y acá en vez de ponerle un valor estático podemos llamar al console.writeLine, y si ejecutamos nuevamente nos imprime esta instrucción donde ya value tiene un valor, y ahora en esta parte nos está pidiendo el nombre. En este caso puedo poner Antonio, enter, y vemos que v vale 25 y n tiene el valor de Antonio acá afuera. Como ven, no es necesario que las variables que declaremos fuera para utilizar como parámetro de salida no tienen que tener el mismo nombre, basta con que estén en la posición que corresponde. Por ejemplo, en este caso el primer parámetro es un entero y el primer parámetro que le asignamos acá es de esta variable que es de tipo entera. El segundo es un string, pues acá le asignamos esta variable que es de tipo string aunque se llame diferente, y de esta manera la función le asignará los valores correspondientes a cada una de estas variables para ser utilizado fuera de la función. Vamos ahora a realizar un ejemplo un poco más práctico. Este estará basado en el ejemplo que vimos anteriormente. Lo único que vamos ahora es a repartir las funcionalidades en funciones. Quizás no sea o no
lo vean muy útil para el tipo y tamaño de la aplicación, pero nos ayudará a entender el tema de las funciones, el cual es el objetivo de este video. Vamos a comenzar. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es crear una función que nos dé la bienvenida a la aplicación. Entonces, este es el código que teníamos de la aplicación anterior. Entonces, la primera función que vamos a crear es una función que nos dé la bienvenida. En este caso, fuera del método main, vamos a crear acá abajo la función que se llame public void start, y lo único que hará esta función será imprimir un mensaje en consola que sea bienvenido, caso con un arroba por si es femenino o masculino la persona que ejecuta la aplicación. Y acá en el método main vamos igualmente a crear una instancia de la clase program para poder ir ejecutando las funciones que necesitemos, y luego de esto vamos a llamar a su método start. Si ejecutamos cómo va la aplicación hacia acá, vemos acá nuestro mensaje que sale de la función start, y ya luego nos imprime esta parte acá. Yo voy a cancelar con control C para seguir creando lo que son las funciones. Vamos ahora a crear una función la cual nos va a permitir preguntarle al usuario la cantidad de estudiantes, que sería esta parte de acá con esta. En este caso vamos a crear la función que lo que hará será retornarnos un entero, el cual vamos a utilizar, o es un valor que necesitamos utilizar para la parte del bucle, como ven acá. Entonces la función, en mi caso, le voy a poner que pregunte la cantidad de estudiantes, y dentro de esta voy a imprimir lo que es este mensaje. Lo voy a cortar, lo pego acá adentro. Ya luego de imprimir esto, vamos a permitirle al usuario que nos introduzca el valor, creando básicamente una variable de tipo string con la instrucción console.readline que ya hemos visto. Luego de esto, lo que hacemos es convertir el valor que introdujo el usuario en un entero con la función toInt de la clase convert que vimos anteriormente también. Yo en este caso voy a ir copiando y pegando algunos códigos que ya hemos visto para ir un poco más rápido en el video, y ya aquí teniendo el valor en formato int, lo que podemos hacer es retornarlo de esta manera. Esto podemos obviarlo y podemos crearlo también en una sola línea, que sería por ejemplo de esta forma, y podemos eliminar estas dos instrucciones. Quedaría el método un poco más corto. Entonces lo que vamos a hacer es llamar esta función para ir validando nuestra aplicación, y en vez de convertir acá, lo que hacemos es ask for student quantity, que básicamente lo que hará será retornar un entero y se lo vamos a asignar a esta variable, y de esta forma nuestro código ya va quedando un poco más limpio. Si ejecutamos para validar, vemos acá que nos da la bienvenida e inmediatamente nos pregunta por la cantidad de estudiantes. Si colocamos un 1, ya la aplicación acá les retorna el valor y pues entra a lo que es esta parte acá. Vamos a cancelar con control C y vamos a seguir creando las funciones de la aplicación. En este caso vamos a crear una función que nos permita generar un ID para cada estudiante, la cual vamos a llamar por ejemplo public void. En este caso no va a retornar ningún valor, se llame generate ID, y como parámetro vamos a pasar un valor de referencia, que básicamente lo que queremos hacer es que nos pasen un ID, a ese ID aumentarle 1, y no tenemos que retornarlo, simplemente se va a modificar fuera de la función. En pocas palabras, si le decimos que nos pasen como parámetro un entero que se llame ID, y en el cuerpo de la función lo que hacemos es a ID hacerlo igual a más 1, y de esta manera el valor que pasemos acá como ID lo que vamos a hacer es sumarle 1, y automáticamente fuera de esta función el valor ya va a tener el nuevo que le asignamos acá. Vamos a probar esta parte acá, que básicamente sería esta instrucción, y acá lo único que vamos a hacer es llamar a p.generateID y le vamos a pasar esta variable que está fuera de la función, que será la que vamos a ir incrementando. Acá recuerden que como es un valor por referencia, debemos colocar también en la llamada la palabra clave ref. Si guardamos y ejecutamos, le decimos que la cantidad es 1. Aquí vemos que nos genera el ID, nombre de estudiante, ID 1. Inicialmente vale 0, lo incrementamos acá y ya acá vale 1. Cancelamos, seguimos con las funciones, y ahora vamos a crear una función que sea para preguntarle al usuario por el nombre del primer o de los estudiantes consecutivos. Entonces vamos a preguntarle public void ask for student name, y como parámetro vamos a colocarle que nos pase el ID de ese estudiante y un parámetro de salida que sea el nombre. Y lo que haremos es básicamente imprimirle al usuario que debe indicarnos el nombre del estudiante pasándole el ID, y a la variable name que de tipo salida lo que hacemos es asignarle lo que nos introduzca el usuario acá. Si volvemos, entonces podemos eliminar esta parte y simplemente hacer un p.askForNameStudent y le pasamos lo que es el ID y con la palabra clave out lo que es el nombre. El próximo método es muy similar, el cual lo que pregunta básicamente es la edad. Lo que podemos hacer es copiar este método, pegarlo
hacerlo y aquí cambiar el nombre que sea age, y de igualmente le pasamos el ID para que lo coloque acá, y el parámetro acá será un entero y age. Yo lo voy a copiar y pegar, ya que básicamente sabemos qué es lo que hace la función. En este caso pregunta por la edad, recibe un parámetro y otro de salida que sería age, y convertimos a entero lo que el usuario nos introduzca. Acá le imprimimos el mensaje con el ID, y con esta función ya podemos reemplazar lo que es esta línea de código y colocar acá lo que es p.ask for age, y de igual forma le pasamos el ID y como parámetro de salida age, que es esta variable que tenemos acá arriba, para que fuera de la función esta variable ya tenga un valor. El siguiente método que vamos a crear, ya básicamente lo que nos falta es mostrar la información del estudiante. Para ello vamos a crear la siguiente función, que básicamente lo que hace es, este es el nombre de esta, que se llama show student data, y básicamente lo que hace es mostrar los datos del estudiante pasándole lo que es el ID, el name y la edad. Antes de eso vamos a imprimir lo que es un separador de línea, que básicamente son múltiples guiones uno tras de otro. Luego de esto imprimimos este texto, luego de esto imprimimos esta parte que básicamente son los valores, y volvemos a imprimir lo que es este separador, que básicamente son múltiples guiones. En el primer guión, como ya habíamos visto, colocamos lo que es un carácter de salto de línea, que lo que hará será imprimir un salto de línea y luego esta línea separadora. Guardamos, vamos acá a modificar esta parte que ya no es necesaria, colocamos p.showStudentData y le pasamos lo que es el ID, el nombre y en este caso la edad. Punto y coma para finalizar. Como ven, nuestra aplicación principal queda un poco más limpia, ya que simplemente lo que hacemos es llamar funciones que declaramos acá abajo. Si probamos nuestra aplicación ahora, le damos .NET Run, nos pregunta la cantidad de estudiantes. Yo voy a colocar acá un 2, coloco el primer estudiante que sería Jason y la edad 25, el segundo sería Antonio, estos serían los separadores que vimos acá abajo, Antonio, y la edad sería 36, y vemos acá los datos. Algo que me gustaría hacer, por ejemplo, es colocar luego de bienvenido un separador de línea para que esta parte aparezca un poco más abajo. Para ello lo único que vamos a hacer es modificar esta función. Como vemos, colocamos acá un salto de línea, guardamos, y si volvemos a ejecutar vemos que ya tenemos acá nuestro cambio aplicado. Esto es una de las ventajas de utilizar funciones, ya que como vemos no tenemos que modificar el programa principal, sino que simplemente modificamos esta función o este trozo de código, y ya donde sea que utilicemos este método, todos esos cambios estarán aplicados automáticamente. Cancelamos acá, y otro cambio que me gustaría hacer es crear una función para finalizar la aplicación, que en este caso puede ser, por ejemplo, una función que se llame acá end de fin, que lo único que hará será imprimir en consola un mensaje que diga un salto de línea saliendo hasta luego. Guardamos y llamamos a esta función ya cuando termina la aplicación en esta parte .end, y si ejecutamos la aplicación vamos a colocar uno solo que sea Jason 25, y acá como ven nos aparece el mensaje que colocamos en esta función. Pero para hacer un poco más interesante y realizar cambios, como vemos ya no vamos a tener que modificar la aplicación principal, sino simplemente una función. Lo que vamos a hacer es dar el salto de línea que nos imprime esta parte acá, eliminamos esta parte, y con la clase thread, que básicamente esta clase lo que hace es permitirnos o darnos control sobre el hilo actual de ejecución, pero lo que vamos a utilizar de esta clase es su método estático que se llama sleep, que básicamente lo que hace es suspender el hilo actual, en este caso el hilo principal de la aplicación, por la cantidad de milisegundos que le pasemos como parámetro. Si le pasamos por ejemplo un 400 e imprimimos lo que es console.writeLine, bueno, writeLine en este caso no, porque queremos que se imprime en la misma línea, lo que hacemos es imprimir un punto y repetimos esta instrucción varias veces, y ya luego imprimir como parte final lo que es el hasta luego, lo que quiere decir que va a imprimir saliendo, va a colocar, se va a detener, va a crear un punto, se detiene otra vez, otro punto, y así sucesivamente hasta que llega a esta parte. Probamos nuevamente, ejecutamos, colocamos aquí los datos del estudiante, y acá como ven nos muestra esta pequeña animación, digámosle así, de saliendo. Podemos hacerla lo que es un poquito más interesante, ya que en este caso estamos repitiendo muchas veces la misma línea de código. Para ello lo que podemos hacer es crear un bucle que se llame un for, por ejemplo. Creamos la variable, la inicializamos, en este caso quiero que sea 3 veces, ya esta parte la conocemos de más. Colocamos acá la misma instrucción que teníamos de detener el código 400 milisegundos e imprimir un punto. En este caso lo va a hacer 3 veces, pero si queremos que coloque más puntos, lo que debemos hacer es incrementar este valor. Vamos a separar un poco acá, guardamos y si ejecutamos nuevamente
vemos acá que sigue funcionando de manera igual. Pero en este caso me interesa que cuando imprima el último valor, como ven, ya que sale el último valor, se imprime de inmediato el hasta luego, pero me interesa que antes de imprimir el hasta luego se muestre el punto. Básicamente lo que podemos hacer es aquí poner un condicional para que cuando i sea en este caso igual a 2, que sería el último valor, recuerden que empieza desde 0 hasta 2, que sería el último valor ya que es menor a 3. Entonces cuando i sea 2, que sería el último, vamos a detener el código 400 milisegundos luego del último punto, y ya luego de que se detenga 400 milisegundos pues nos imprime esta parte. Si guardamos y ejecutamos, vamos 1 JSON 25, y como ven acá nos imprime primero los 3 puntos y ya luego de 400 milisegundos esta parte. Y como ven, el sentido de las funciones, una de las ventajas de las funciones es que podemos ir modificando código dentro de la función, más no ya la aplicación principal o otras funciones que tengamos. Y de esta manera tenemos más control sobre nuestro código. Y bien, esto ha sido todo por ahora. Recuerda que si te ha gustado, dale me gusta, activa la campanita, compártelo con tus amigos y suscríbete para más contenido. Y nos vemos en un próximo video.